La mejor herramienta que tiene un defraudador es presionarte con la prisa. El momento de decirte, tienes que resolverme ahorita, ya, corre. El nervio de que te genera de decir, tienes que hacerlo en ese instante, te lleva a reducir tus niveles de seguridad, bajas tus escudos y caes muy fácilmente. El sentido común siempre cae mejor cuando tomas un momento, respiras y dices, no, espera, algo no está bien. Yo creo que el tema de las leyes en temas de ciberseguridad nos hace falta dar algunos pasos. El nearshoring va a ser claro ejemplo de que las empresas mexicanas van a tener que cumplir una serie de reglamentos en ciberseguridad y en seguridad en general que a lo mejor no están acostumbrados a. Yo creo que al final de cuentas el gobierno tiene que ser esa guía, pero tiene que funcionar en tripartita. La iniciativa privada, la educación y el gobierno tienen que trabajar juntos. Tenemos que estar las tres unidades entendiendo cómo funciona este modelo, porque es un modelo donde la iniciativa privada está haciendo muchas cosas y hay muchos modelos de empresas que están trabajando para hacer ciberseguridad. La inteligencia artificial, que ahora se llama generativa, va a ser un reto ciertamente para identificar temas legítimos, ¿no? La identidad se vuelve en esta nueva frontera en la ciberseguridad. Para las empresas, para las personas, para todo el mundo, hay muchos impactos a nivel industrial y a veces cuando los ven les pasa a las grandes organizaciones, las empresas pequeñas o medianas dicen, a mí no me va a pasar, eso fue en otros lados. Yo creo que nos pasa y tenemos que entender que México es el país número 1 en ciberataques en Latinoamérica. Esto es Punto de Reunión. Hola, ¿qué tal? Muy buen día y muchas gracias por sintonizarnos una vez más aquí en Punto de Reunión, el podcast del Hub de Seguridad y, por cierto, el único podcast que habla de temas de seguridad de lo que hemos encontrado en el mundo. Estamos muy contentos de seguir siendo el primer podcast que habla de prevención en el mundo y hoy estaremos hablando en este primer episodio en nuestra tercera temporada de un tema que pues a todos nos compete y que estamos enfrentándolo todos los días y que cada vez estamos más involucrados y cada vez tenemos que estar más atentos, que es el tema de la protección de nuestra información, de nuestros dispositivos, todo lo que engloba la ciberseguridad y que también va pues en un tema que en el escalón anterior pues es la prevención, para tener esta conciencia y que nos pasen el menor número de eventos. Entonces, nuevamente muchas gracias. Feliz 2024, que sea un gran año para todos ustedes. Gracias por seguirnos sintonizando. Prometemos que será nuestro mejor esfuerzo para que en esta tercera temporada las cosas salgan mejor. Estamos haciendo todo lo posible para encontrar dentro de los comentarios que nos mandan y de las dinámicas que aquí internas hicimos para mejorar nuestros formatos y para llevarles mejores temas, para tener lo que nos preguntan, las temáticas que nos preguntan, incluso los invitados que nos han sugerido. Muchísimas gracias de todo corazón por seguir con nosotros y pues arrancamos. Gracias, estamos hoy con Israel Gutiérrez. Muchas gracias por estar con nosotros. No, un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Eres una persona muy preparada. Actualmente eres el Chief Technology Officer, CTO y Country Manager México para esta empresa A3Sec. Te apasiona la tecnología, tienes una larga experiencia en el desarrollo de soluciones de seguridad de las tecnologías de información, específicamente enfocado al incremento en la eficiencia y en la productividad, con una especialización en soluciones de seguridad. Además eres experto en CIEM, has desarrollado diferentes proyectos de soluciones en seguridad en instituciones financieras multinacionales, empresas de telecomunicación en más de 6 países, gestionando e implementando proyectos multidisciplinarios enfocados en la inteligencia y en la seguridad informática. A3Sec, que es la empresa en la que trabajas actualmente, te ha permitido reducir la brecha de la ciberseguridad y el negocio, logrando que más allá de un gasto de inversión sea un valor constante y un proceso en evolución continua para las organizaciones. Nuevamente, muchísimas gracias, Israel, por estar con nosotros. No, muchísimas gracias, un gusto, gran presentación. Te agradezco mucho. La verdad es que siempre he estado muy apasionado de la tecnología, muy apasionado de la seguridad y bueno, pues esto es a lo que nos hemos dedicado por muchos años y es un gusto para mí estar aquí con ustedes. En un pequeño contexto vemos que el avance del crimen organizado va a veces incluso más a la vanguardia del avance de quienes estamos defendiéndonos del crimen organizado y en temas de informática no es la excepción. Estaremos en un año electoral en donde uno de los factores más importantes van a ser las noticias falsas que se desarrollarán con inteligencia artificial y quiero tomar ese ejemplo porque quizás lo que más vimos durante el 2023 fue el desarrollo de la inteligencia artificial y de estas herramientas como ChatGPT que nos van a ayudar muchísimo, pero que también en malas manos pueden hacer muchísimo daño.
Y entonces, con ese pequeñísimo contexto y también sabiendo que lo que nos espera en el 2024 es un incremento en la complejidad de las aplicaciones, de los softwares, de la tecnología de hardware, de los firewalls, de las redes, de la conectividad, pues como todos seguimos creciendo, pero siguen creciendo también las oportunidades, las áreas de vulnerabilidad. Y entonces, pues me gustaría que con este tema, pues que se va a volver cada vez más crítico para personas y para empresas, vayamos arrancando por ahí, ¿no? ¿Qué esperamos ver que en este 2024, cómo va a evolucionar esta carrera entre el crimen organizado y quienes hacen el trabajo de defendernos como ustedes? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu percepción? Ciertamente vamos a encontrar una serie de retos bien interesantes. La inteligencia artificial, que ahora se llama generativa, ¿por qué tiende a hacer generación de cosas, ¿no? Ya te genera imágenes, te genera textos, te genera audios, puede hacer transformación del audio, nos puede cambiar la cara y nos puede empezar a poner. Va a ser un reto ciertamente para identificar temas legítimos, ¿no? Vamos a ver muchos temas de deepfakes, que son estos modelos donde pueden simular a una persona, el audio, la voz de una persona y hacerla parecer esta persona. Entonces, ese aspecto de la identidad va a ser bien importante cuidar. La identidad se vuelve en esta nueva frontera en la ciberseguridad. Para las empresas, para las personas, para todo el mundo, vamos a ver un enfoque más centrado en las personas y cómo vamos a poder estarnos protegiendo, tanto las organizaciones como las personas, a los diferentes elementos y riesgos de la ciberseguridad. Es un año de muchos retos. La inteligencia artificial generativa va a ser uno de ellos, tanto para cosas buenas porque la vamos a poder aprovechar también, pero cosas malas donde vamos a tener que enfrentarnos. También es importante determinar que no es perfecta. Existen muchos errores y le falta mucho tiempo para que sea una inteligencia humana con capacidades cognitivas a poder simular a la mente humana. O sea, yo creo que le falta muchísimo tiempo. Sigue siendo una inteligencia artificial que va a utilizar los elementos existentes para construir modelos similares o parecidos a través de funciones estadísticas. La inteligencia cognitiva, que tiene que ver la construcción de ideas nuevas, solamente las personas pueden estar haciendo algo así. Entonces le falta todavía estos elementos y yo creo que eso es ahí donde podemos apoyarnos las personas, y las personas que sepamos utilizar esta inteligencia artificial generativa vamos a estar 3-4 pasos adelante. Entonces, mientras podamos utilizarla de una buena forma para prevenir, como los profesionales en ciberseguridad podemos empezar a utilizarla para enfrentar los diferentes riesgos, las organizaciones, no tenerle miedo al cambio, porque eso es algo bien importante. Bien importante. Muchas empresas van a tenerle miedo al cambio. Ya lo están viviendo durante este pasado 2023, donde empezaron a ver un modelo de si la bloqueo, no la bloqueo, la regulo, ¿qué le hago? Es imparable y lo vamos a seguir viendo que sigue siendo imparable. Tiene que ser una herramienta a favor de nosotros como personas, a favor de nosotros como las organizaciones, y tener que entender es una inteligencia limitada a lo existente. Nosotros somos los creativos, nosotros podemos utilizar más información y podemos crear ideas nuevas. Entonces, eso creo que es bien importante para utilizar. Los riesgos van a existir, sí, va a ser un enfrentamiento interesante y vamos a tener que estar utilizando estos modelos de trabajo y de atención, utilizando estas herramientas para volvernos también más hábiles. Yo creo que las personas vamos a seguir utilizando estas herramientas y vamos a expandir nuestras capacidades de hacer más cosas. El cambio trae consigo una carga de miedo intrínseca y de inseguridades hacia ese cambio, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos está pegando ese cambio? A lo mejor es proporcional el miedo que le tenemos, y cuando vienen nuevas herramientas tecnológicas que nos dicen es que a partir de mañana tienes que usar una computadora, y pues si tú eras un doctor de servicio médico familiar en el Seguro Social que atendías en una máquina de escribir y que tienes 35 años haciéndolo, pues probablemente te cuesta un poco de trabajo, ¿no? A lo mejor estoy encasillando demasiado un estereotipo, pero al final es para ejemplificar que cuando vienen y nos dicen tienes que hacer ahora esto de manera diferente, y además es con tecnología, y siempre va como ese temorcito, y para los que tenemos más de 40 años pues empiezas a decir es que yo ya estoy demasiado hecho, ¿no? Y perro grande ya no lo enseñas nuevos trucos. Pues tendremos que romper ese paradigma, ¿no? Cada vez más, y creo que en nuestra generación también, en mi generación nos tocó ver esta necesidad de adaptarse al cambio, y creo que la gente joven, todos los que están titulándose, personas que nacieron en el 2000 y que ya están teniendo 22, 23 años titulados, estarán mucho más familiarizados para estos cambios. Entonces yo creo que lo menos que podemos tener es miedo, mejor prepararnos, y eso nos ayudará a enfrentar de mejor manera las tecnologías.
En el sentido legal, hablabas ya un poco ahorita, me gustaría preguntarte, México, ¿cómo está en la parte de establecimiento de normativas y leyes que ayuden a que haya un piso parejo, ¿no? De pronto el gobierno nos ayuda para establecer las leyes que faciliten la convivencia entre personas, entre empresas, pero a veces también que faciliten cómo defendernos del mismo gobierno para que haya libre mercado, para que podamos abrir nuevas empresas, para que podamos jugar con las mismas reglas. Yo creo que el tema de las leyes en temas de ciberseguridad nos hace falta dar algunos pasos. Ya hay otros países en otras latitudes que están haciendo trabajos importantes para tipificar y establecer los lineamientos de la comunicación y de la transmisión de datos de manera digital. En México hay algunas propuestas para eso. Lamentablemente no han terminado de caminar y yo creo que llevan un tiempo para hacer una maduración en entender cómo funcionan bien las tecnologías, dónde están los buenos, dónde están los malos, cómo establecer las líneas claras para que no se lleguen a confundir unos de otros. Nos hace falta un trabajo, yo creo que es importante porque al final de cuentas la globalización y la certidumbre de hacer operaciones digitales tiene que existir, porque si no las organizaciones, muchas empresas no van a poder operar y no van a tener la confianza. El nearshoring va a ser claro ejemplo de que muchas organizaciones, empresas internacionales que quieran poner sus empresas aquí en México por ese modelo de nearshoring, las empresas mexicanas van a tener que cumplir una serie de reglamentos en ciberseguridad y en seguridad en general que a lo mejor no están acostumbrados a, y que sí en otras latitudes están asegurando a la persona, los datos, el manejo de la información, el cifrado de los datos, el tipo de sellos digitales, cosas que a lo mejor ahorita todavía no estamos adaptados en una generalidad. Y las leyes en específico, ¿qué pasa ¿Qué va a pasar? Si alguien está haciendo algo ilegal en contra de otras organizaciones, cómo está siendo procesado o tipificado que no se encuentra? Y si alguien que tiene las habilidades para hacerlo y lo está haciendo de manera legal y segura, no se ha tratado como un delincuente porque tenga las herramientas para hacerlo o el conocimiento. Es muy importante entender esas diferencias porque en este mundo de la ciberseguridad, uno lo primero que tiene que hacer es pensar cómo funcionaría el lado oscuro para poder afectar y entonces defenderte. Pero no, eso no quiere decir que seas malo o que te tengas que ser una persona que tengas que ser procesable. Entonces, es bien interesante cómo tenemos que manejar ese aspecto. México tiene un camino por recorrer ahí. Hay caminos que no tenemos que inventar tampoco el hilo negro. O sea, yo creo que ya existen bastantes elementos en Latinoamérica, inclusive Latinoamérica en idioma español, que nos pueden sentar y ayudar en unas bases para crear un modelo legal que nos permita ser más eficientes como organizaciones aquí en México y que tengamos esa certidumbre judicial en el mundo digital, porque es muy importante tenerla. Cada vez hay más procesos digitales. La transformación digital es un hecho para todas las organizaciones. Las fintechs, todos los procesos donde se están transformando digitalmente necesitan una certidumbre judicial en ese espacio. El ciberespacio es un nuevo espectro de operaciones para las personas y las organizaciones y tenemos que cuidarnos en ese lugar. O sea, tenemos que tener cómo funcionar en el ciberespacio. ¿Y cómo está siendo de permisivo el gobierno? ¿Cómo ves tú esa parte de decir yo me hago cargo de las decisiones de la informática o lo dejo y que se sigan desarrollando de manera libre? Porque pues vemos en países como Estados Unidos, pues esto es muy libre, ¿no? El desarrollo de la tecnología casi siempre va de la mano con el gobierno, desde las universidades o desde las instancias militares, pero acá en México no es así. Entonces, pues es más libre, pero al mismo tiempo el gobierno y sobre todo gobiernos controladores, gobiernos populistas, gobiernos con tendencias de control, pues no sé, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves? Yo creo que al final de cuentas el gobierno tiene que ser esa guía, pero tiene que funcionar en tripartita. La iniciativa privada, la educación y el gobierno tienen que trabajar juntos. Tenemos que estar las tres unidades entendiendo cómo funciona este modelo, porque es un modelo donde la iniciativa privada está haciendo muchas cosas y hay muchos modelos de empresas que están trabajando para hacer ciberseguridad. La educación es crucial porque necesitamos irles enseñando a los jóvenes que están en las escuelas desde nivel medio superior, de alta especialidad, modelos de ciberseguridad. Y el gobierno tiene que permitir esta interacción entre las diferentes entidades, claro, para que podamos construir un modelo muchísimo más abierto y mucho más integral. Creo que tiene que existir, porque si no, si se trata nada más de hacer una unificación, va a fallar.
Pero entre el tiende a tiene que fallar. y el está pasando. Yo creo que le falta. Yo creo que Todavía le nos falta. falta. Sí, Ok. yo creo que le falta. Hay algunos modelos de apertura, hay algunas iniciativas que se están abriendo en diferentes verticales y diferentes corrientes políticas, pero yo creo que no hay un lineamiento político ordenado para que haya esa comunicación entre las partes en diferentes organismos. Creo Y que nos que hace debe falta. de ayudar a la motivación para que las empresas mexicanas que quieren desarrollarse o otras empresas que quieren venir a México a invertir estén estimuladas y lo hagan, ¿no? Porque también esa certidumbre se da desde la parte informática, desde la normativa que se presenta. La ley FinTech creo que vino a ayudar muchísimo. Y todavía está muy abierta quizás porque pues abarca prácticamente todas las tecnologías, y cuando vamos viendo que si es blockchain es súper particular lo que tenemos que ver ahí en temas legales sobre todo, o si es inteligencia artificial, o si es desarrollo de hardware, o si es desarrollo de software, cada una va teniendo sus aristas. Otra de las preguntas que te quiero hacer relacionadas con la inteligencia artificial es en cuanto a cómo van a combinar la inteligencia artificial para hacerte caer, por ejemplo, en un fraude, ¿no? Ya vemos que va a ser muy común que tengas un correo electrónico de alguien que nunca te lo mandó, o un mensaje de voz en WhatsApp, o incluso se verá ya un video, ¿no? Cada vez es más accesible y más fácil hacerlo. Hoy, pues ya hemos visto algunos ejemplos en internet muy comunes. A partir de este año se vieron más como de broma, más como de memes y cosas así, el Papa con un atuendo que nunca se pondría, videos del presidente haciendo cosas que nunca haría, ayer vi uno de Loret de Mola diciendo cosas que él mismo después desdice, pero cuando lo escuchas dices, es exactamente él, ¿no? Es su voz idéntica. Sí. Entonces, más allá de que siga pasando, te quisiera preguntar, ¿qué podemos hacer para validar, no? Antes te decían, siempre checa la información, siempre busca la nota que te llegó antes de que la recompartas. Bueno, para un caso como ¿cuáles serían las recomendaciones? Es bien interesante porque sí vamos a ver muchísimos más casos. Ya de por sí se vuelven más creativos, buscan la manera de que en el teléfono te aparezca el número que parece ser del banco, con alguna variación, te ponen la música, te ponen todos los elementos, inclusive están creando páginas web. Apenas estaba teniendo un incidente de una persona conocida que me está diciendo, es que la página web es de la unidad de prevención de fraudes. Le dije, no, es falsa pero totalmente. Trae el logo, trae el todo. membrete, trae la firma. Ten cuidado. Ahí está el detalle. ¿Cómo te estás acercando con las demás personas? ¿Cómo estás generando contactos con personas que saben, que van a poderte dar un consejo de decir, ojo, lo que estás entrando o lo que estás haciendo tiene tendencia a ser un fraude? Siempre buscar una doble verificación. Siempre hacer una doble verificación y tener mucho cuidado con la prisa. Y es algo que yo siempre les digo en los temas de fraudes. La mejor herramienta que tiene un defraudador es presionarte con la prisa. El momento de decirte, tienes que resolverme ahorita, ya, corre. El nervio de que te genera de decir, tienes que hacerlo en ese instante, te lleva a reducir tus niveles de seguridad, bajas tus escudos y caes muy fácilmente. Lo que van a hacer es mantener ese mismo modelo, porque por mucho que te manden un video, que te manden un audio, si tú tienes una manera de comunicarte y validar la información con diferentes personas y buscar cruzar los datos, vas a ser menos propenso a que te afecten y te generen un impacto. Claro. Y buscar esa información, siempre buscar hacer ese doble factor de verificación. ¿A quién le tengo confianza? La verdad es que ese mensaje de cuéntaselo a quien más confianza le tengas de hace algunos años. Aplica. Aplica bastante, ¿no? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Acércate con alguien que pueda darte una buena referencia si realmente lo que está pasando es lo que están diciendo que está pasando. No te vayas con la finta, no vayas a la prisa. No caigas en el sentido de urgencia, porque ese es un elemento bien interesante. Lo llamamos mucho en ciberseguridad la ingeniería social, y era uno de los mayores elementos que utilizaban los grandes expertos de ingeniería social, es cómo presionar a las personas para que en la prisa bajen sus modelos de seguridad y el sentido común no se aplique. El sentido común siempre cae mejor cuando tomas un momento, respiras y dices, no, espera, algo no está bien. Y entonces en ese momento puedes defenderte de ese tipo de situaciones electrónicas y conocer que te pueden estar cayendo videos, y así como has visto esos videos van a haber cada vez más, ¿no? Y situaciones inclusive desagradables para hombres o mujeres donde van a hacerlos parecer que están teniendo algún tipo de situación desagradable y es tratar de extorsionarlos contra eso. Ya existen modelos de políticas donde puedes estar haciendo las denuncias de este tipo de situaciones y validar tu información en páginas para verificar que eso no esté pasando.
pasando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sí, cada vez vamos a estar más expuestos. Hay más modelos de riesgos en ese tipo de fraudes para las personas, pero vamos a tener que tener esa conciencia de que puede estar pasando, cómo lo valido, cómo lo confirmo y no caigo tan fácilmente. No me dejo llevar por esa ansiedad de que me pueda estar pasando, y también tratar de darnos cuenta que puede ser algo falso. Y cada vez van a haber más cosas de ese tipo. Tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí al director de Seguridad Pública en el área de ciberseguridad de la Policía Cibernética, y nos contaba que, pues sí, uno de los casos que más siguen ellos, pues hay muchos de fake news y de cosas así, de fraudes y de estafas, pero los más delicados que ellos siguen y que pues tienen toda una infraestructura de seguimiento y de desarrollo, incluso con proveedores de telecomunicaciones, con Telmex, con Telcel, con Facebook, con muchos proveedores de redes sociales, para dar seguimiento a estas redes que envuelven a nuestros hijos, que envuelven a la gente, en el mejor de los casos para venderles algo. Les venden accesorios para el mismo juego que están jugando, para la misma aplicación que instalaron en su teléfono, pero que de manera se les van metiendo de tal manera que a lo mejor les piden fotos que los comprometen, o información, sacan demasiada información, entonces conocen de sus familias, de sus papás, en qué trabajan, y a lo mejor no tienen todo lo necesario, pero arman una historia que parece que tienen todo lo necesario para crear un modelo de extorsión hacia los menores. ¿Qué hacen ustedes en A3E o cómo difunden información para prevenir este tipo de incidentes, o para estar lo más cerrados a este tipo de incidentes? Yo creo que lo que nosotros normalmente buscamos es cómo llevar esa conciencia de la ciberseguridad con las personas, cómo llevamos ese modelo de conciencia para entender que podemos estarnos cuidando, que podemos cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, enseñarles que las demás personas que están del otro lado de la computadora no siempre son quien dicen ser, que tenemos que tener cuidado con la información que estamos compartiendo, que tienen que tener confianza en platicar con las personas, con los adultos. Nuevamente, ese modelo de comunicación se tiene que dar, porque se aprovechan de que no existe esa comunicación y entonces buscan la manera de enganchar a los jóvenes a buscar obtener datos y buscarlos engañar diciendo que están siendo o están haciendo algo ilegal, y entonces los empiezan a coercionar para hacer otras cosas. Entonces, lo que nosotros siempre buscamos es de enseñarles y decirles a las personas cómo buscamos tener una mejor comunicación con nuestros jóvenes, cómo les enseñamos a que tienen que tener cuidado con la información que están compartiendo, que las personas con las que están jugando o que están teniendo comunicación, el chat, pueden no ser las personas que están detrás realmente de esa línea, y siempre buscar un modelo de supervisión. Es importante que como padres o como tutores o las personas responsables o como adultos estemos buscando supervisar constantemente, no en un sentido de dañar la privacidad de los jóvenes, sino de estar buscando con quién y cómo estás haciendo esas comunicaciones, enterarnos de quiénes son con las personas que estamos chateando, quiénes son los amigos cercanos, quiénes son las personas con las que están juntándose. Eso es importante, porque de esa manera nosotros también podemos levantar esas banderas rojas y decirle a nuestros jóvenes: ten cuidado, eso puede ser algo que no es real. Ten cuidado, eso es algo que pudiera ser algo dañino. Y nuevamente volvemos al esquema del fraude. Verificamos y validamos la doble verificación de quién es y cómo está dándose. Entonces es muy importante dar ese tipo de pasos a seguir, y nosotros buscamos que exista esa información para las personas, para las organizaciones, donde podemos ayudar a que nuestros jóvenes, niños, que cada vez los nativos digitales son niños que están naciendo por encima del 2010, jóvenes que son nativos, que nacieron con los equipos electrónicos, que los van a saber usar muy bien, que los van a utilizar para muchos aspectos de su vida, y que tenemos que enseñarles cómo manejarlos de forma segura. Porque no podemos ser prohibitivos, ¿no? No los podemos alejar de las tecnologías, no los podemos alejar de esas herramientas que se van a volver, pues probablemente sus herramientas de trabajo o sus herramientas de vida del día a día, y restringirlas, pues no solamente los vamos a poner en un punto de ignorancia, en un parámetro de ignorancia porque desconocen esas aplicaciones, además los vamos a poner en un punto de desventaja ante la competitividad que va a haber afuera, y peor aún, les vamos a generar una tentación de hacerlo, de hacerlo clandestinamente, de hacerlo escondidas. Entonces, pues bueno, la parte de tener esto claro, de que existe, de que hay riesgos, de que también tiene maravillas, de que también se pueden hacer cosas muy padres, pues es una delgada línea que como padres tenemos que jugar y estar muy atentos. Sí, y enseñarles que la comunicación debe ser clara y que existe el riesgo, pero que también son herramientas, como dices, fantásticas para hacer muchísimas cosas, y ellos van a poderle sacar muchísimo jugo. O sea, yo lo he visto y lo tengo, o sea, realmente pequeños de 3, 4 años
ingenieros que ya saben mover muchas cosas y que te pueden encontrar muchos elementos y que poco a poco vas a tener que irles enseñando que no todo es real, que tienes que tener cuidado con quién estás hablando, jóvenes más grandes que les tienes que enseñar cómo manejar la tecnología y el sentido común, que empiezan a desarrollar sus modelos de sentido común y de precaución ante el uso de la tecnología. Es una herramienta maravillosa, no la van a frenar, van a tener que aprenderla a utilizar de una mejor forma, que no caigan en elementos de engaño y que las demás personas no siempre son quien dicen ser detrás de la computadora. Ahora, me quisiera ir a una parte que no hemos platicado, pero que pudiéramos acercarnos un poquito por lo menos a la parte empresarial. Las empresas también se ven violentadas, se ven vulneradas. Hemos escuchado muchos casos. Uber a nivel internacional fue hackeado, fue un caso muy sonado. Aquí en México pues hay varias empresas, hemos sabido de bancos. El año pasado tuvimos el caso de Guacamaya Leaks, este año tuvimos el caso de la fuga de información de parte de la Sedena. En fin, ha pasado muchas veces, nos ha pasado en muchas empresas. A las que no les ha pasado no es que no los hayan atacado, es que tienen un buen firewall o un buen sistema de seguridad. Lo que quiero decir es que todos estamos expuestos, ¿no? Entonces, a nivel empresa, ¿cuáles son estos retos que tendrán que perseguir? Ciertamente, yo creo que al final no es que no te haya pasado, es que a lo mejor ya te pasó, te diste cuenta rápido y no generó un impacto. Te va a pasar, ya no es sí o si no, es cuándo. Las organizaciones tienen ese reto y toda la transformación digital abre el aspecto de la superficie por donde pudieran ser afectados. Mientras más transformación digital, mientras más elementos digitales, mientras más activos digitales tengas, vas a tener que proteger de una forma más eficiente y entregar y entender la seguridad o la ciberseguridad. Yo creo que siempre entender el principio básico de la ciberseguridad. No puedes proteger lo que no puedes ver. Si tienes una visibilidad y entiendes dónde están tus activos digitales, vas a poder lograr un modelo de seguridad que te permita operar como organización. Puede ser la más grande del mundo o la más pequeña, la pyme de One Man Company, donde tú estás teniendo toda tu tecnología, pero si tienes esa visión y entender qué estás haciendo para enfrentar los riesgos de ciberseguridad y qué riesgos te estás enfrentando, vas a poder generar una estrategia efectiva de ciberseguridad. Y pasan mucho, hay muchas noticias y vemos muchos casos de ciberseguridad y ataques, nuevamente Sony, Uber, las empresas como SolarWinds, la cadena de suministro. Hay muchos impactos a nivel industrial y a veces cuando los ven les pasa a las grandes organizaciones, las empresas pequeñas o medianas dicen, a mí no me va a pasar, eso fue en otros lados. Yo creo que nos pasa y tenemos que entender que México es el país número 1 en ciberataques en Latinoamérica. Es al primero que nos están atacando, es al que más nos están atacando. Estamos recibiendo millones de ataques diarios a nuestras organizaciones de todos los tamaños, buscando algún elemento, ya sea económico, político o inclusive para hacer un punto de salto hacia otro ataque. Van a buscar afectar tu organización para poder lograr obtener acceso a tu organización, para atracar a otro lugar, para que parezca que seas tú y entonces incriminarte. Entonces, de alguna forma, tú puedes, como organización, puedes ser afectado desde de diferentes aspectos. Hay que estar conscientes de esa parte y entender que tampoco tiene que ser un dolor de cabeza y, como decíamos, no tiene que ser un gasto, sino puede ser inclusive un facilitador de tu negocio, de lo que sea que estás haciendo. La transformación digital es algo que te va a ayudar a ser más eficiente en tu negocio. Y esa transformación, si va del lado junto con la ciberseguridad, puede ser más eficiente y puedes hacerlo de una forma más segura. Aquí en la empresa tuvimos una situación y se repitió, pero con la experiencia ya tenía como que esa parte más atenta, la voy a compartir. Estuve en un hotel en Alemania hace 15 días y solicitaba un servicio que implicaba hacer el pago en línea. Entonces yo ya no estaba en el hotel me dice, bueno, pues te vamos a mandar un link para que desde ahí te vincule a la página donde tienes que pagar. Espera que te llegue por correo, te va a llegar en cualquier minuto, en este momento ya te lo mandamos. Entonces cuelgo el teléfono, esperé en mi correo, revisé, me llegó el correo, venía el link, yo me tardé entre que saqué mi tarjeta de crédito para hacer la captura, ya estaba yo preparando el pago, ya estaba en la página de este motor de cobros, esta recepción de pagos, y en eso me llega otro correo y me dice, te actualizamos el link, el anterior ya no es el vigente, este es el vigente. Se me hizo rarísimo y como ya nos había pasado algo así en la empresa, pues entonces le volví a hablar al hotel. Dije, antes de que le den enter al pago, le dije, oye, me llegó este otro correo y mientras se los estaba diciendo en el teléfono,
encontré que la dirección de correo desde donde me lo mandaron, la original era algo así como service@hilton.com y tenía otra parte en el dominio, no me acuerdo que era algo que hacía referencia al hotel, y la dirección desde donde me lo mandaron, la siguiente era service@el número 6 hilton.com. Ese era el único diferenciador en el dominio. Le agregaron después del arroba un número 6 y visualmente el arroba y el 6 se parecen un montón. Y si lo hiciste con prisa, como decías hace rato, y si lo hiciste tantito distraído o con 2 mezcales como estaba yo, pues quién sabe si te pones suficientemente atento, ¿no? Y entonces a lo mejor les creo que el vínculo me lo habían actualizado, hago el pago en el otro y el pago nunca les llega a quien le debe haber llegado. Los casos como ese a nivel empresa pasan muchísimo. Le dije al hotel, oiga, me pasó esto, les voy a reenviar el hotel, el correo. Porque estos son brincos que hacen o intervenciones que hacen a los servidores de correo. En este caso yo supuse al hotel directamente. Entonces casos como esos son súper típicos que desde el correo te pueden estar cazando. Cuando tú haces como empresa una comunicación con otra empresa relacionada con un pago, están específicamente esperando la palabra pago, recepción, clave, banco, todas estas círculo de palabras que a ellos les hace ver que estás proponiendo la intención de un pago, y ahí se meten, falsean la información y le acabas pagando a alguien que pues está en cualquier parte del mundo. Es correcto. Y, ¿sabes? Pasa mucho. Fíjate que tardan cerca de 250 días en darse cuenta de una organización que ha sufrido un ciberataque. Entonces, durante todo ese tiempo pudieron estar pasando este tipo de cosas como las que te pasaron, y diferentes personas o diferentes organizaciones tienen ataques de forma constante y se tardan 250 días en promedio en darse cuenta. Entonces, durante todo ese tiempo pueden afectar a tus clientes, a tus proveedores, facturas falsas, facturas que tienes que pagar o que le mandan a tu área de compras de un proveedor o de un cliente que está solicitando que le pague, pero que no son, o son falsas, o son de otra entidad, y de esa manera se generan diferentes tipos de afectaciones económicas. ¿Por qué nos pasa? Pues porque no tenemos esa visibilidad o ese monitoreo constante de lo que está sucediendo en nuestra infraestructura tecnológica, y eso es algo importante. Prevenir entendiendo qué es lo que está sucediendo en mi organización, entendiendo cuál es todo mi modelo de qué activos o qué elementos digitales tengo, prevenir entendiendo cómo me pueden afectar. Yo siempre hago esa similitud de decir, cuando tú tienes algo importante en tu bolsa, el celular, la cartera, pues lo primero que haces al salir de la casa o de la oficina, pues revisa, siempre es ese check, ¿no? ¿Dónde está? Ah, ahí está, ya me salgo, camino. ¿Cómo estamos haciéndolo en el mundo digital? ¿Checas o estás verificando? Las organizaciones están verificando que sus servidores sean sus servidores, que no haya más personas adentro de las que deberían de estar. ¿Cómo estamos haciendo ese monitoreo y cómo estamos entendiendo cómo me pudieran impactar? Entonces, un modelo de prevención, entendiendo mis activos digitales y su importancia y cómo pudieran ser afectados. Y un modelo de detección y reacción donde podemos estar identificando constantemente y monitoreando qué es lo que pudieran estar pasando, para cuando pasen este tipo de acciones sospechosas, podamos identificar qué es sospechoso y reaccionar de una forma más eficiente. Siempre ha sido un problema de tiempo la ciberseguridad en este aspecto de las organizaciones. Mientras más tiempo pasa para detectar y reaccionar, hay más posibilidades de que los impactos sean más grandes. Mientras más vamos reduciendo el tiempo, vamos mejorando. Ya te había pasado, dijiste algo está sucediendo, llamas y entonces hay un elemento de tiempo donde ellos se van a dar cuenta de que algo les estaba pasando. A ti ya no te afectaron y ellos tampoco se ven afectados. Entonces, de alguna manera, el tiempo es crucial para que este tipo de cosas no generen un impacto negativo, tanto para las personas como para las organizaciones per se. Claro. Y pues bueno, hay diferentes niveles de amenaza y me gustaría terminar con esta pregunta para cómo discriminar o cómo seleccionar cuáles son los tipos de amenaza que tendríamos, por dónde empezar, ¿no? Es muy difícil ese filtro porque como persona o como empresa, pues no sabes si empezar por el circuito cerrado o por el firewall, o por el antivirus, o por la licencia original de Windows, o sea, ¿en dónde le entro, no? Porque por todos esos puntos tengo una vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo organizarse, cómo filtrar, cómo saber un poquito más para poder elegir? Vamos a la parte de ¿qué es lo más importante? Donde estoy en mi organización, tengo que establecer una estrategia de ciberseguridad entendiendo la criticidad de mi negocio. ¿Qué hago y por dónde estoy haciendo negocio? ¿Cuál es mi modelo? ¿Cuál es mi motor de tracción de dinero? Ahí es donde están mis elementos críticos. ¿Cuáles son digitales? ¿Cómo están impactando en el tema digital? Entonces empiezo a establecer cuál es la criticidad. Como persona, ¿cuáles son mis elementos más importantes?
ya una vez que lo entendí y es un ejercicio muy rápido, digo, esto es lo más crítico, esto es lo más importante en mi negocio, ¿qué le pudiera afectar? Y entonces empiezo a crear esos planes. Si no tengo el expertise en términos de ciberseguridad, pues acercarse a expertos que te puedan estar guiando al decir, oye, esto es lo más importante, porque nadie va a saber de tu negocio más que el dueño o quien esté trabajando en el negocio. Entonces, esa importancia la determina el dueño del negocio. Y la parte de los riesgos y ciberseguridad y por dónde pudieran ser afectados, a lo mejor con algunos expertos en ciberseguridad, que les puede decir es que aquí pudieras pasarte todo esto. Entonces, ya que te puedes entender qué es lo que te puede pasar, empiezas a crear controles o empiezas a montar controles de si lo protejo, lo protejo y lo protejo. Y tener mucho cuidado con decir también la inversión. No es invertir por invertir y soltar dinero por soltar dinero, sino es adecuado al impacto que pudiera estar teniendo. Porque si tengo un activo que me va a valer 1,000, pero la protección va a valer 5,000, pues realmente no tiene ningún sentido. Sí tengo que entender los impactos económicos que me pueda generar el no tener o el tener afectado ese elemento tecnológico o ese proceso tecnológico. Entonces, cuando empiezo o como organización empezamos a identificar eso, empezamos a ver cuáles son nuestros elementos más importantes, cómo pudieran ser afectados, puedo crear un camino hacia la ciberseguridad más organizadamente y no nada más porque me recomendaron que pusiera este firewall, ¿no? Sino tengo que entender cómo está funcionando mi negocio en términos tecnológicos y dónde puedo empezar a tener unos puntos de control más eficientes. Pues me gustaría que nos dijeras qué haces en A3Sec, qué es A3Sec, qué tipo de servicios ofrecen, cómo los podemos contactar. Claro que sí. Mira, nosotros en A3Sec somos una empresa de soluciones de ciberseguridad enfocada en la prevención, detección y respuesta, donde ayudamos a las diferentes organizaciones a entender sus modelos de negocio y cómo la ciberseguridad puede ayudarles a ser más eficientes y crear soluciones punto a punto, soluciones a la medida, para que la ciberseguridad sea un apalancador de tu negocio y no nada más un gasto que te esté comiendo dinero. Buscamos ayudar a esto a las organizaciones. Nuestra página es a3sec.com, ahí nos pueden encontrar bastante información. Yo, Israel Gutiérrez, me dedico a desarrollar todos los modelos de soluciones y de puesta a punto de seguridad, el delivery, me encargo de toda la parte técnica, coordinamos a los equipos técnicos y buscamos que estas soluciones estén orientadas a las necesidades del negocio, siempre buscando la mejor trifecta: tecnología, procesos y gente. Tener la mejor tecnología, los mejores procesos y las mejores personas para hacer frente a un modelo de ciberseguridad y de atención a las organizaciones. Excelente, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla. Nos haces un honor por arrancar el año con el pie derecho con este tema, que será una temática súper importante durante todo el año, que estaremos viendo de manera continua. De corazón, muchas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Y a todos nuestros guardavidas también agradecerles el honor de acompañarnos y de seguir formando parte de esta comunidad. Ayúdenos a compartir esta información si consideran que fue de importancia, de relevancia. Siempre les decimos, pues en la medida en que nosotros conservemos esa información nos va a servir, pero si la hacemos pública, si la compartimos, seguramente le va a servir a más personas y iremos cerrando cada vez más estas puertas a quienes nos hacen daño. A todos, muchísimas gracias. Nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Esperen grandes sorpresas. Tenemos un año preparado espectacular para todos ustedes. Hasta pronto y nuevamente muchas gracias.